Fíjese cómo dice el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego entonamos cantos como el que acabamos de entonar, santo. Entonces, a la par o junto con que Dios te dice que no te hagas ni ninguna imagen, que no te imagines, que no le des una forma, a la vez te dice que es santo. Y santo desde la perspectiva que nosotros podemos entender de lo que es santo, que tiene que ver con pureza. Dios siempre se presenta como luz, totalmente contrario a las tinieblas. Algo que tú quieres ver, no algo que tú rechazas, no algo que te da miedo, no algo que te da repulsión, no algo que dices, ¿cómo puede ser esto Dios? ¿Me explico? Ese es nuestro Dios. Los nombres de Dios que hemos estado estudiando precisamente nos hablan de su carácter, de su personalidad, nos hablan de su naturaleza, porque es la manera en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y luego la manera en que Él se relaciona con nosotros. ¿Y cómo termina el canto, no? Termina diciendo que nos estamos preparando con vestiduras blancas para poder encontrarnos con Él. Entonces, la fe cristiana, la gracia de Dios, tiene un final feliz. Y ese final feliz es que vamos a la presencia de Dios, que no nos vamos a quedar aquí. Les tengo buenas noticias, en el cielo no hay ice. ¿No les da gusto? Sí, acá los temores, acá la ansiedad, acá las situaciones que vamos enfrentando día con día, allá no hay nada de eso. Así que entonces necesitamos tener ese conocimiento de la gracia de Dios. Esto que estoy hablando es la revelación que tuvo Job en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Todavía no entramos a nuestro estudio de esta tarde. Estamos solamente haciendo la introducción. Fue la revelación que tuvo Job después de todo lo que le pasó. En Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo es que Job descubrió cómo es Dios? ¿Cuándo es que Job entendió la naturaleza de Dios? En el peor momento, en el dolor, en la soledad, en el abandono, en la enfermedad, en los peores momentos de su vida. Cuando Job se da cuenta de lo bajo que podemos llegar a caer los hombres en nuestras propias culpas, faltas, en lo que la sociedad hace con nosotros, ahí es donde Job encontró al Señor. Y de verdad que a mí siempre me ha asombrado este libro, porque honestamente no estoy seguro de que soportaría lo de Job. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí podría soportar
la muerte de sus hijos, de todos sus hijos de un solo golpe, la pérdida de todos sus bienes. Ay, yo sé qué es eso. En la peor enfermedad, en la peor enfermedad, cuando tiene que agarrar un pedazo de teja para rascarse porque la sarna ha invadido su cuerpo. Bueno, hasta cuando la señora lo abandona. Porque la esposa de Job pues llegó a ese punto. No sé si se fue. No voy a andar con el chisme yo, ¿ok? No sé si se fue, pero me parece como que si no se fue, se quería ir. Todavía retienes tu integridad. Vea las palabras de la esposa de Job, ¿no? Todavía retienes tu integridad a pesar de que ya se te murieron los camellos, ya te robaron las ovejas, ya se murieron tus hijos, ya se quemaron todos tus graneros. Estás con esa llaga en tu cuerpo, todavía así crees en ese Dios. Es una gran lección, hermanitos. Qué tristeza cuando un dolorcito de cabeza nos hace dudar de Dios. Qué tristeza cuando una calenturita nos hace dudar de Dios. Qué tristeza. Ojalá y que no, hermanos. Voltea con el que está a tu lado y dile, llegó la hora de madurar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio y Jehová quitó, y yo digo, lo digo en el nombre del Señor Jesús, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y ojalá y que el Señor nos permita, hermanos, tener una visión de servicio, de entrega, de consagración para caminar con el Señor. Amén. No estoy deseando para ninguno, ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Estoy deseando absolutamente ninguna de las cosas que le pasaron a Job. Te lo digo de corazón. No lo deseo para nadie. El dolor, yo lo digo así, hermanos, el dolor es muy mal consejero. Cuando alguien tiene dolor, ay, yo no sé por qué lo primero es que se olvidan de Dios. O, o la iglesia. Les pasa algo y lo primero que es, ya no voy a la iglesia. La iglesia no tiene la culpa. La iglesia es la comunión de fe. Y la verdad es que mientras estamos juntos y mientras nos ministramos los unos a los otros, aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Yo te ayudo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Que así sea, amén. ¿Estamos listos, hermanos? Esa fue la experiencia de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job, antes de llegar a esta declaración, dice, qué bárbaro, ¿cómo es que estuve con mis ojos cerrados? Si alguien quiere saber dónde fue que Job entendió el asunto, anótese el capítulo 38 de Job y léalo en su casa. ¿Ok? Cuando usted agarre el capítulo 38 y empiece delante de Dios, porque Job viene delante del Señor, ha habido toda una discusión por 38
capítulos fuertes, filosóficos, profundos, están ahí. De repente dice Dios: a ver, Job, vamos a acabar con la discusión, vamos a acabar con este chisme que te traes tú y tus amiguitos. A ver, ven para acá. Quiero que te pongas de pie delante de mí, dijo el Señor, le dijo a Job. Te voy a hacer unas preguntitas. Yo quiero que me respondas estas preguntitas. Si tú me puedes responder estas preguntitas, entonces te voy a decir por qué está pasando lo que está pasando. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Y le aseguro que desde la primera Job no supo qué responder. Conocimiento de Dios. Por eso he estado enseñándoles en este tema de los miércoles, conociendo al Señor, porque usted necesita conocer al Señor. Cuando usted conoce al Señor, entonces está listo para seguir al Señor. Pues ya tienen por ahí algunos libritos que he escrito, ¿no? Mayormente he escrito algunos de doctrina, que son los que más me interesan a mí, porque la doctrina forma a las personas, pero todavía me faltan 2 libros más que voy a escribir. Seguramente que los que me están viendo en línea dicen: ay, el pastor prometiendo y nada más no ha cumplido con eso. Pero es que cada vez que creo que ya tengo todos los capítulos, me falta otro. Y surge otro y surge otro. 2 libros más voy a escribir, pero esos van a ser más gruesecitos. Uno de ellos va a ser la paternidad de Dios. Yo quiero estudiar de la paternidad de Dios. Realmente, como fui huérfano, para mí descubrir que Dios era mi papá me llenó la parte que siempre me quedó vacía. ¿Cuántos pasaron por ahí? Ajá. Bueno, pues algún día van a tener este testimonio de su servidor con la palabra, porque descubrir la paternidad de Dios para mí fue fundamental. Entonces, ese es uno. Y el segundo, y a lo mejor primero sale el segundo y al último el primero, es probado por Dios. Porque lo que tiene un siervo de Dios es que un siervo de Dios es pasado por el fuego continuamente. Porque así lo dice la palabra, que el fuego refina, que el fuego purifica. Y entonces se tiene que pasar la prueba. ¿Oyeron? Y no encuentro otra más que testificar, porque no ha sido probado una vez, he sido probado al menos, tengo 5 veces que voy a resumir en 4 veces, porque si no va a ser un libro así de grueso, ¿verdad? Pero va a ser así más o menos, no va a ser tanto, ¿ok? Pero yo quiero compartir que cómo Dios te va probando para refinar tu corazón, para que tú lo conozcas. Para que tú lo conozcas. Y luego tú sabes entonces que aunque tú no eres cristiano, pongan atención porque van a empezar a entender por qué les pasó lo que les pasó desde antes de venir a los pies de Cristo. Desde antes que ustedes fueran cristianos, ya Dios ya los conocía. Otra cosa más, una buena noticia les tengo. Antes de que ustedes siquiera pensaran en Dios, Dios ya había decidido escogerlos a ustedes. Dile que está a tu lado: eres escogido por Dios. Sí. Pero entonces vive como tal. Y saben que tuve tantísimo sufrimiento, de verdad, tantísimo sufrimiento. Ay, no sé si va a acabar el sufrimiento algún día. Porque aún cuando he sido cristiano he tenido mucho sufrimiento, pero la verdad es que tuve mucho sufrimiento antes de venir al camino del Señor. Pero cuando vine al camino del Señor, entendí por qué había sufrido lo que había sufrido. Y un día que estaba yo en mis 5 minutos de miseria, ya saben, yo creo que algunos de ustedes han tenido sus 5 minutos de miseria, ¿no? O sea, cuando se quejan de todo y cuando se sienten que no los ama nadie y que ustedes son que, ¿verdad?, lo último de este mundo, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cuántos han tenido sus 5 minutos de miseria?
Ah, ya me siento mejor que no soy el único. Y cuando tienes tus 5 minutos de miseria, de repente viene la presencia del Señor y empieza a ministrarte, ¿no? Y el Espíritu de Dios empieza a fluir y el Espíritu del Señor empieza a sanar tu corazón. Y un día que estaba yo así con mis peores 5 minutos de miseria, viene la voz del Espíritu Santo y me dice: si no hubieras pasado por ahí, nunca ibas a entender a mis hijos, a quienes yo te iba a mandar a predicarles, que estaban en la misma situación. Y Señor, pero pues qué culpa tengo yo de ellos, Dios mío. Pero a menos que hayas pasado por ahí, sabes. ¿Me oyeron? A menos que hayas pasado por ahí. Dolor del cuerpo, sí. Ya me pusieron la raquia, ya sé lo que le hacen a las señoras cuando van a dar a luz. Ya sé, sí. Cuando el médico me dijo: a ver, encórvese. La agujota esa espantosa, ¿verdad? Pum, por la espalda. Y yo siempre había dicho: qué chillonas las señoras cuando van a dar el... Y entonces, para que te eduques, una piedra en el riñón, y ahí estoy teniendo dolores de parto, y no tuve ningún bebé, tuve una piedrita. Ya tengo una hija, una piedra, la expulsé horroroso. Y otra vez, ahí está la palabra del Señor. Si no entiendes el dolor, no puedes entender a los que están en dolor. Y hermanos, tienen que saber que Dios nos ha dado experiencias para que podamos tomar, entender y comprender a las personas que están en aflicción. Y que podamos brindarles la esperanza viva que nosotros hemos tenido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muy bien, esa era la introducción. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio. Génesis capítulo 22, 14. Ya lo vimos un poquito, vamos a ampliarlo hoy. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Aquí lo estábamos cantando. Estábamos cantando al principio, ¿verdad? Yahvé, Rafa, Jireh, Adonai, son los nombres de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Muy bien, el asunto tiene que ver con todo el capítulo 22 del libro de Génesis. Los pongo en el contexto de esta porción de la escritura. Finalmente el Señor le ha cumplido la promesa a Abraham. Ya todos lo sabemos, Abraham viejito, su esposa viejita, y los dos tienen un niñito que es el hijo de la promesa. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Dígalo conmigo: Dios siempre cumple sus promesas. Otra vez dígalo: Dios siempre cumple sus promesas. Aleluya. Y si tú tienes una promesa de Dios, créela, porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Ok? No importa las condiciones. Cuando ustedes hablan de sobrenatural, Dios sobrenatural, o cuando ustedes dicen un milagro, ¿ok? Entonces, un milagro es la intervención poderosa de Dios que pasa sobre las leyes que Él mismo creó. ¿Ok? El profeta Eliseo. Ellos fueron unas personas ahí con el profeta Eliseo para pedirle un favor, un favor que no sé por qué le pidieron ese favor. ¿Por qué no se encueraron y se tiraron al río donde se les cayó un hacha? Podían haber hecho eso. A ver, se nos cayó el hacha al río, pues métete tú, encuérate tú y métete al río y tú saca el hacha. Pero van a traer al profeta y le dicen: se nos cayó el hacha. Y entonces el profeta Eliseo viene
y ora al Señor y la hacha flota. Eso es contra naturaleza, ¿ok? Porque el hierro normalmente se hunde, el hierro no flota. Entonces tiene que haber una intervención poderosa, sobrenatural de Dios para hacer lo que no se puede en lo natural. Ayer teníamos un montón de peticiones en ese sentido. No sé si les platiqué un día. Un día me llamó una familia, había nacido un bebecito y ese bebecito nació mal, nació sin una parte de su corazón. Entonces le dijeron a la familia, el niño no tiene tal vena, no sé, no recuerdo en este momento qué era. Así de que el niño entonces va a vivir aproximadamente 8 horas, 8 o 9 horas, porque es lo más que le va a alcanzar la sangre que tiene en el torrente desde su nacimiento, pero no tiene esa parte de su cuerpo, entonces el niño va a morir. Y en el momento en que nace y ya eso, entonces la familia me llama y entonces vamos para orar por el pequeñito. Oramos que el Señor hiciera un milagro creativo. Un milagro creativo. Para no hacerles largo el cuento, el niño anda corriendo por ahí, ¿ok? Ahora, hermanos, no me pregunten a mí por qué un día pasa y otro día no pasa. Por favor, no me pregunten eso porque no tengo ninguna respuesta. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo comprendo? Dios tiene un propósito para ese niño. ¿Ok? Y en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, entonces Dios hace algo extraordinario y hace algo poniendo en el corazón de un pequeño algo que no tiene para que pueda vivir. ¿Por qué? Porque un día va a cumplir un propósito de Dios, nada más. Y posiblemente hay otro niño que tiene la misma necesidad y vamos y oramos y no pasa nada. Y ahí es donde digo, no me pregunten porque no tengo ninguna respuesta. ¿Ok? Una de las miles de respuestas que no tengo. Porque hay miles de respuestas que no tengo. Que quisiera tener. Yo quisiera dar la explicación de todo lo que va pasando, pero no tengo, honestamente no tengo. Pero yo sí solo sé que Dios sí sabe lo que está haciendo. Y la otra es que Dios siempre cumple sus promesas. Y Él le dio entonces a este niño. Pero ¿qué pasa cuando tienes 100 años? Finalmente se te dio el cumplimiento de una promesa y de repente el mismo Dios que te dijo que te iba a dar un hijo, te dice ahora, quiero que me lo sacrifiques. Quiero que me lo des. Y Abraham, hermanos, yo leo el pasaje porque lo leí todavía. Todavía incluso antes de subir aquí lo volví a leer. Aconteció después de estas cosas, estoy en el versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, ya tengo la introducción del libro. Acabo de descubrir la introducción del libro. No se vale, ustedes ya se van a saber el libro desde ahora. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué cosa, ¿no? Tremendo lo que Dios hace, pero está claro ahí en la porción de la escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Que probó Dios a Abraham. Y algunas de las cosas que estás viviendo, Dios está probando. Hola. Hola, hola.
Así es Dios. Él saca lo mejor de nosotros con el dolor. ¿Ok? Nos purifica. ¿Sabía Abraham lo que iba a pasar? No, no sabía. Así de que él se dirige a ese monte en obediencia. Camina al monte de Dios en obediencia. ¿Ok? Camina al monte de Dios en obediencia. Creo que sí les dije un día de estos que cuando ven ustedes una foto de Jerusalén, cuando usted ve una foto de Jerusalén, normalmente ve los muros de la ciudad y una cúpula redonda, ¿verdad? Como de una catedral. Bueno, esa cúpula se llama la cúpula de la roca. Y Abraham caminó 3 días desde donde vivía, ahí está el pasaje, se vino caminando 3 días desde donde vivía, y dice, ahí dice, y a los 3 días vio de lejos el monte donde tenía que ofrecer el sacrificio. Y el monte que vio Abraham es ese exactamente, donde está esa cúpula. Debajo de esa cúpula está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Y qué se construyó ahí? Ahí se construyó el templo de Salomón. ¿Cuándo fue eso? A ver, déjeme echarle cuentas. Casi 500 años antes. Esto de Abraham estamos hablando aproximadamente del año 2000 antes de Cristo, más o menos, aproximadamente. Y de una manera profética, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en la piedra donde se iba a fundar el lugar de adoración para todas las naciones. Así de que ese es el contexto. Todo eso está pasando. Y yo sé que todos entonces estamos centrados en la palabra Jehová Jireh, el Señor proveerá, o el Señor mi proveedor. Cuando usted lee en hebreo en la declaración Jehová proveerá, aparece Jehová Jireh. ¿Ok? Ahí es donde aparece la palabra Jireh. La palabra proveerá es la palabra hebrea Jireh y se traduce como proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será Jireh, será provisto. Muy bien. Aunque es capaz de proveer todo lo que el hombre o los animales y toda la naturaleza necesitan, porque esto es lo que nosotros entendemos y así invocamos nosotros el nombre de Jehová Jireh, es muy importante descubrir que aquí el asunto no es el que provee de cosas, sino el que provee un sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor proveyó ahí en ese monte? Un sacrificio, un cordero, un carnero en lugar de una persona. He señalado varias cosas porque comencé hablando acerca de los dioses de este mundo y hablé de unos dioses de un pueblo, pero por ejemplo, los dioses de Canaán, los dioses de los pueblos que estaban ahí donde se fundó el pueblo de Israel, sacrificaban personas. La Biblia habla mucho de el valle de Hibnón. El valle de Hibnón es un valle cerca de Jerusalén donde se sacrificaban niños recién nacidos quemándolos en el fuego. ¿Ok? Y algunos de ellos tenían esa creencia y adoraban a Moloch y adoraban a Baal y adoraban a Astarot, y todo ese conjunto de dioses en algunos lugares pedían, o ellos interpretaban que pedían sacrificios humanos. Los aztecas eran una barbaridad.
No, nunca ando recomendando ver películas, ¿verdad? Pero si uno quiere tener una idea, tiene que ver Apocalipto 1. ¿No? Creo que es una de las películas más crueles, ¿no? De verdad, ver lo que hacían los antepasados y cómo lo hacían, te das cuenta que era una super barbaridad. O sea, sacarle el corazón a una persona viva, y tú sabes que el cerebro no muere inmediatamente, ¿no? O sea, tú sabes que la persona sacrificada de esa manera, le pueden arrancar el corazón y puede estar viendo cómo tienen su corazón en la mano. Es una cosa horrorosa, espantosa. Atención, el Dios de la Biblia nunca pidió un sacrificio humano. Es santo, es puro, es muy particular, es único. Eso quiere decir, es único, nuestro Dios es único. Nunca pidió sacrificios humanos. Así que no te preocupes, Dios nunca va a pedir que tú sacrifiques a tu hijo. Si Él quiere que tu hijo se sacrifique, se lo va a decir a tu hijo. Sí, ¿cómo? Dios puede llamar a alguien para ir a las naciones. ¿Y cómo es que hicieron los grandes misioneros para ir a pueblos donde fueron sacrificadas sus familias o donde se los comieron a ellos? ¿No era eso un sacrificio? Claro, pero la persona lo va a saber. Cuando Dios quiere que tú hagas algo así, Dios te lo va a decir y lo vas a entender. Entonces, Dios, Jehová Jireh, nosotros tenemos que verlo. Esta noche yo quiero que lo vean en la justa dimensión de cómo se tiene que ver al Señor. ¿Cómo? No lo vean como Jehová Jireh, Jehová me da un carro, Jehová me da dinero, Jehová me da una esposa, Jehová me da un esposo, Jehová me da un trabajo, Jehová me da un 10 en la escuela. Sí lo hace el Señor, por supuesto, sí lo provee, pero no es correcto que lo veas así. Es correcto que lo veas como Jehová Jireh proveyó un sacrificio en mi lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero en tu lugar. La misma escena. El pecado y la maldad llevándote a un altar para que mueras eternamente. Y en ese momento el Cordero de Dios aparece y da su vida en la cruz por ti. Jehová Jireh. Así que Él se provee de un sacrificio. Ahora, si, hermanos, efectivamente, este pasaje es totalmente profético, donde Dios mismo revela que en su momento los hombres no tendrán nada que ofrecer en sacrificio, porque ya les dije que Él no pide sacrificios humanos. Y aún, como en el caso de Abraham, quizá nosotros o los hombres, a la gente le gusta mucho eso, a la gente le gusta mucho sentir que sufre para ganar algo. A la gente le gusta mucho hacer eso, porque no entiende la gracia. Porque la gracia hay que entenderla, no solamente oírla, la gracia hay que entenderla en mi lugar. En mi lugar. Él se ofreció en mi lugar. Y entonces ahí Dios revela, en ese momento que Dios revela en el corazón, entonces el hombre sabe que no tiene que hacer ningún sacrificio, sino solamente poner su fe en el Señor. Y de esa manera la gracia de Dios viene a su vida. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías 53 versículos 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo un sacrificio por ti.
todo un sacrificio por ti. Así que entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que hermanos, antes de decir Jehová Jireh y pensar en todo lo material que necesitamos, que es válido en un determinado momento, que el Señor hará, en realidad el Señor proveerá, dice la Escritura. Más bien debemos de pensar que nuestro Dios nos ha cubierto la verdadera necesidad, la cual nadie ni nada puede suplir, y esto es la salvación. Jehová Jireh. A ver, dígalo conmigo, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Alabe al Señor por un momento. Padre, gracias. Dele gracias por la salvación. Si usted tiene conciencia de la salvación, dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias al Señor porque Él está cumpliendo su palabra. Yo les estoy recordando ahora, porque esto es algo que vino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo una palabra, yo se las declaré acá en el púlpito, que Dios nos estaba levantando como una congregación donde las familias iban a recibir un toque poderoso de Dios, donde las familias se van a sentir seguras, las familias se van a unir, las familias se van a restaurar, las familias se van a sanar, las familias van a fluir bajo la gracia de Dios. Recibe la palabra en esta noche y dale gracias por tu salvación, porque ahí comienza todo. Jehová Jireh. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo digo, gloria a Dios, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Tú curaste mi llaga, Dios. Como dice aquel viejo canto, Señor, una llaga podrida era mi vida, mas tú me levantaste, Señor. Tú nos rescataste, Señor. Tú nos ministraste la gracia, Dios. Padre, afirma la gracia y afirma la salvación, Señor. Señor, este tesoro tan grande, no permitas que nadie lo pierda, Señor. Con razón el apóstol dijo que cuidáramos nuestra salvación con temor y temblor. Que nos esforzáramos por la salvación para mantenerla, para que lo que recibimos por gracia lo pudiéramos tener en nuestro corazón siempre, permanentemente. Bendito seas tú para siempre, Dios. Otra vez diga, Jehová Jireh, mi Salvador. Aleluya. Ahora sí declaremos todo lo demás también. Gracias, Señor, porque tú vas a proveer toda necesidad. Oh Dios, tú vas a abrir las puertas de bendición. Tú vas a hacer la obra, Señor, en nuestra vida. Yo alabo tu nombre, Jesús, alabo tu nombre, porque tú eres bueno, Dios. Tu misericordia, tu amor es infinito y maravilloso. Gracias que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Es válido pensar en todas aquellas necesidades que tenemos y saber que Dios va a abrir una puerta de bendición para nosotros. Después de que tienes como número uno la salvación, puedes entonces pensar, Él va a proveer. Él va a proveer, Él va a proveer, Él va a hacer algo. Él va a hacer algo sobrenatural. Él va a tener una intervención milagrosa en el momento justo, no cuando nosotros queremos. Seguramente Job quería que después del primer golpe ya se detuviera ahí el mal, pero siguió y llegó el momento de revelación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Ministra a tus hijos, ministra a tus hijos aquí, Señor. Aumenta su fe en esta noche, Señor. Aumenta su fe, que salgan de esta reunión bendecidos, que salgan de esta reunión, Señor, con revelación y con una tremenda seguridad de caminar contigo. Señor, los ponemos bajo tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén.